Buenos días, bienvenidos a una práctica virtual más del Laboratorio de Electromagnetismo. Vamos a abordar la práctica número 6. Les compartiré pantalla del curso en la plataforma, pestaña Desarrollo Laboratorio. La práctica de hoy se llama Movimiento de una partícula cargada en un campo magnético uniforme, que tiene como objetivo que utilice la expresión de la fuerza de Lorentz y la segunda ley de Newton para analizar las características del movimiento de una partícula cargada en un campo magnético uniforme. A diferencia del campo eléctrico que actúa sobre las partículas cargadas ya estén en reposo o movimiento, el campo magnético lo hace solo si están en movimiento. En este caso, la fuerza, denominada fuerza de Lorentz, es F es igual QV por V, donde Q es la carga de la partícula, el vector V su velocidad y el vector V el campo magnético. Dicha fuerza es ampliamente utilizada en numerosas aplicaciones tecnológicas, como por ejemplo tubos de pantalla de los televisores tradicionales, aceleradores de partículas subatómicas, sensores para medir la magnitud del campo magnético. Ella también es la responsable de la fuerza que actúa sobre un conductor con corriente situado en un campo magnético. Como siempre les digo, es importante que lean la plantilla del informe antes de hacer cualquier cosa, y una vez leído y comprendido todo, entonces acceden a la dirección del simulador. Este laboratorio se enfoca en el comportamiento de una carga a través de un campo magnético. Cuando estés listo para comenzar el experimento, da clic en el botón Comenzar. Número 1. En la simulación, una partícula cargada se mueve en un campo magnético uniforme. Mediante los controles de la parte inferior de la ventana del simulador, es posible variar la magnitud de su velocidad, su masa y la magnitud del campo magnético. Su velocidad en kilómetros por segundo, la fuerza del campo y la masa de la partícula. El signo de la carga, el sentido del campo magnético y la magnitud de la carga de la partícula pueden modificarse seleccionando la opción deseada en la parte amarilla de la ventana. Aquí, esta es el signo de la partícula, el signo de la carga, el campo y la magnitud de la carga. Y también podemos poner una cuadrícula. Al iniciar la simulación, se observa una partícula que penetra en la región de campo magnético en dirección horizontal. Observemos. Para iniciar la simulación, le damos clic en Fire o Disparar. Y lo pueden observar una vez más. Observen por qué su trayectoria se curva hacia abajo. ¿Qué tipo de trayectoria describe? Varía el valor de la velocidad durante su movimiento. Argumenta tus respuestas. Entonces, y el tiempo de disparo fue de 1642 nanosegundos. Número 2. Modifica el signo de la carga y observan nuevamente la trayectoria de la partícula. La carga inicialmente nos la dio negativa. Ahora si le doy clic a este menos, la va a poner positiva y disparamos.
A continuación, modifica el sentido del campo magnético y observa la trayectoria. El campo magnético B se cambia aquí. Tenemos una X, ahora tenemos un círculo. Y observen que la partícula, a pesar de tener el signo positivo, va hacia abajo, porque cambiamos el sentido del campo. ¿Cómo se explican los resultados obtenidos? Punto 3. ¿Cómo dependerá el radio de la trayectoria que sigue la partícula de su masa, su carga, la magnitud de su velocidad y la magnitud del campo magnético? Argumenta tu respuesta. Para esto es necesario que lean la parte del libro donde les platica de esta parte, y a fin de contrastar tu respuesta a la pregunta anterior, experimenta con la simulación variando los valores de las diferentes magnitudes y observa la trayectoria de la partícula. Por ejemplo, vamos a cambiar su masa. Aquí abajo le pondré 20 y disparamos. Si se fijan, la partícula desaparece de nuestra visión. Y dura más tiempo en hacer el semicírculo. Le bajamos a 1, por ejemplo. Y observen, ni siquiera se ve, se aprecia, perdón, observen que hace un pequeño brinquito aquí en un tiempo muy reducido. Ahora ponemos 15 y observen que podemos cambiar también su carga. Le voy a poner positiva. Le voy a cambiar la velocidad a una más lenta. Ahora le voy a poner una masa más pequeña y observen. La magnitud del campo magnético lo vamos a hacer más pequeño y observen. Ahora le voy a cambiar el sentido al campo magnético y ahora observen que va para abajo. ¿Qué pasa si le ponemos una fuerza más grande? La trayectoria es más chiquita. Punto número 4. A partir de la segunda ley de Newton, encuentra la fórmula que expresa la dependencia del radio de la trayectoria seguida por la partícula, con su masa, su carga, la magnitud de su velocidad y la magnitud del campo magnético. Dice, movimiento en un campo magnético. Una partícula que se mueve en un campo magnético experimenta una fuerza, carga por velocidad por campo magnético, y el resultado de un producto vectorial es un vector de módulo igual al producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido, carga, velocidad, campo magnético, el seno del ángulo, dirección perpendicular al plano formado por los vectores velocidad y campo, y el sentido se obtiene por la denominada regla del sacacorchos. Si la carga es positiva, el sentido es el del producto vectorial velocidad por campo.
como en la figura de la izquierda. Si la carga es negativa, el sentido de la fuerza es contrario al del producto vectorial velocidad por campo, como la figura de la derecha. Una partícula cargada describe una trayectoria circular en un campo magnético uniforme. El radio se obtiene a partir de la ecuación de la dinámica del movimiento circular uniforme, fuerza igual a masa por aceleración normal, pues que es la segunda ley de Newton. Y aquí tenemos las distintas fórmulas que apoyan esta teoría, siendo la del radio igual a masa por velocidad entre la carga por el campo magnético, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula que les están pidiendo en el número 4. Para utilizarla, para saber utilizarla, aquí les da un ejemplo, movimiento bajo la acción de un campo magnético. Ejemplo, datos de la partícula, y aquí les da el ejemplo de un cálculo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que les pide en el punto número 5? Utiliza la fórmula encontrada para calcular el radio de la trayectoria de la partícula en el caso que la carga es igual a 2 E, la masa es igual a 4 UMA, la velocidad son 400 kilómetros por segundo y el campo es igual a 100 mt. Debes tener en cuenta que la simulación, la masa está expresada en unidades de masa atómica, UMA o AMU por sus siglas en inglés. Una unidad de masa atómica equivale a 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Por su parte, la carga está expresada en unidades de la carga elemental, es decir, de la carga del electrón equivalente a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, antes de hacer el cálculo del punto número 5 con estos datos, ustedes tienen que hacer la conversión de los UMA a kilogramos, de la carga mínima elemental a coulomb, y de los millit a T. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a pasar el link de esta página al chat. Igual recomiendo que tomen screenshot de la fórmula en su teléfono. De igual manera, la práctica va a estar en YouTube más tarde. Punto número 6. Para comprobar el cálculo realizado en el punto anterior, haz clic sobre la opción inferior en la parte amarilla de la ventana para cuadricular la zona en que se mueve la partícula y mide el radio de su trayectoria. Coincide el resultado de tu cálculo con el de la medición del radio. Entonces, van a poner las velocidades que les dio aquí, por ejemplo, 400 kilómetros por segundo, 4 UMA, la fuerza del campo 100, aquí tenemos la magnitud de la carga de una carga mínima elemental, le ponemos 2. Ya tenemos la carga, la masa, la velocidad y el campo, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí donde dice grid, le damos clic para cambiarlo a on y que se nos cuadricule el campo magnético. Cada cuadro vale 10 centímetros y disparan. Y aquí se fijan muy bien hasta qué punto máximo es del semicírculo
más o menos aquí. Cada cuadrito mide 1 centímetro. Recuerden que después de medir el radio, lo tienen que cambiar a metros. Finalmente, punto número 7, elabora en Word un informe del trabajo realizado. La plantilla del informe ya está en el grupo correspondiente. Recuerden que solo el líder del equipo sube la práctica, que es para el próximo martes a más tardar, y que tendrán calificación las personas que aparezcan en la portada. Les pregunto, jóvenes, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran aportar a la sesión. Les pido por favor que prendan su cámara para tomar la foto de evidencia. Elidia. Hilda, se ve negra la pantalla. A la cuenta de 3 va la fotografía. 1, 2, 3. Listo, les agradezco mucho su asistencia. A partir de este momento, la sesión dejará de grabarse.